a los zanates, Sí. Y estos animalitos, si no tuvieran un control, se vuelven plaga, como el caso de los zanates, que por deporte, o los cotorros argentinos, o una serie de animalitos que están ahí invadiendo. Entonces se comen a los animalitos locales, entre ellos los colibrí, que están en peligro de extinción. Entonces, cuando tú tienes un ave volando en la calle, en la gente, donde hay árboles, eso hace una dinámica ambiental. Porque primeramente los zanates, las ratitas, los gatos, ven que hay depredador y ¿qué vas a hacer? Se van, se ahuyentan. Como lo decía Christopher, en los aeropuertos se ahuyentan y haces que el avión aterrice de manera segura, que cuidan tu seguridad, ¿no? Sí. Pues es seguridad nacional. Entonces, eso pasa en la calle y más aquí en Coyoacán, donde hay muchos árboles. Entonces, al momento de que ahuyentas zanates, todo eso, los nidos de colibrí prosperan. Donde hay nidos de aguilitas empiezan a haber nidos de colibrí, eso se llama simbiosis. Quiere decir que el colibrí